Bien, entonces, modular, modulación. La palabra de modulación, perdón, no de modulación, viene precisamente de lo que se manejaba anteriormente con la música, ¿cierto? Y es intentar, ¿cierto? Colocar, vamos a colocar, llamémoslo no intentar, sino a llevar un determinado mensaje, es un mensaje en una frecuencia determinada. Para poder hacer este tipo de cosas con un mensaje a una frecuencia determinada, pues tenemos que colocar una serie de acotaciones, ¿cierto? Para poder arrancar a entender qué es eso de modulación. Entonces, ¿qué es modular en la vida real? Modular en la vida real es, por ejemplo, cuando se le da la canción, ¿cierto? Al tenor en el salón de presentación y él siempre lo toca en un tono do, luego lo toca en un tono re, luego lo toca en un tono mi, etcétera, etcétera. Cada uno de esos tonos nosotros lo llamamos la portadora. ¿Y por qué razón la portadora, la carrier? Porque es la frecuencia en la cual va viajando el mensaje. Entonces enviamos un mensaje que va viajando en una frecuencia que es diferente a la que tenía originalmente el mensaje. Entonces tenemos que diferenciar la frecuencia del mensaje versus la frecuencia de la portadora. Esa razón me permite hacer unas definiciones. Entonces, F sub B, que ya la veníamos trabajando, la llamamos la frecuencia de banda base. La frecuencia de banda base es la frecuencia original del mensaje. ¿Por qué tenemos que migrar de una frecuencia de banda base a una frecuencia de portadora? Porque originalmente todo esto fue creado, ¿cierto?, para las señales de audio. Entonces, para poder enviar señales de audio, sistemas de comunicaciones, ¿cierto?, emisoras y demás, que al final eran sistemas masivos de comunicaciones, nosotros sabemos que esto estaría entre los 300 y los 4000 K, o los 4 kHz, ¿cierto? Entre los 300 Hz y los 4 kHz. Entonces, si nosotros intentamos enviar esta señal en banda base, tal cual está, pues vamos a tener unos inconvenientes técnicos e inconvenientes de ruido. Entonces, ¿cuáles van a ser esos inconvenientes que van a ir en verde? Primero, las antenas son muy grandes. ¿Listo? Entonces, claro, ustedes cuando hacen el cálculo de estas antenas grandes, ustedes dicen, bien, supongamos que vamos a transmitir, lógicamente, por el aire, ¿cierto? Y lambda va a ser igual a C sobre la frecuencia. Entonces intentemos hacerla nomás a 4 kHz, que sería la señal de voz más amplia. Y esto sería 3 por 10 a la 8, ¿cierto? Dividido en 4 por 10 a la 3. Y a ustedes tan pronto hacen esta verificación. Esto les da 300.000 dividido entre 4, que es 75.000 metros o 75 kilómetros. ¿Eso qué indica? Que para poder captar una señal, ¿cierto? Bien sea en una antena, en función del andamedios, bien sea en la generación de un dispositivo que me permita a mí combinar señales o cualquier cosa, siempre vamos a tener en cuenta este lambda o lambda medios. Entonces, tenemos que hacer una construcción de unas antenas que estén de alrededor de los kilómetros y esto pues no es muy beneficioso para nuestro sistema. Bien, eso tomando la frecuencia más alta. ¿Eso qué me llevaría? Pues que yo de algún modo tengo que lograr que la frecuencia de banda sea montada en una frecuencia de portadora. Primera condición, la frecuencia de portadora debe ser mucho mayor que la frecuencia de banda base, de lo contrario, pues no tendría ningún sentido. Segundo inconveniente a solucionar. Entonces, hagámoslo en morado. Ya solucionamos el primero. Segundo inconveniente a solucionar. Si nosotros transmitiéramos muchas señales entre 300 y 4 kHz, esto equivale a cuando ustedes se van para un concierto. Entonces, todas las señales empiezan a tener interferencia y el mensaje no se va a entender. Es decir, no va a estar acotado, primero no va a estar orientado y no va a apuntar entre un emisor a un receptor. ¿Listo? Entonces, cuando yo envío todas las señales entre 300 y 4 kHz es lo que estamos haciendo ahorita en clase. Entonces empezamos todos a hablar y si todos hablamos al tiempo, pues evidentemente no vamos a poder hacerlo. Conclusión, la frecuencia de portadora debería ir mucho más arriba de la frecuencia del audio
capaz de detectar, de ser detectado por el oído. Entonces, la frecuencia que detecta nuestro oído son 20 kilohertz. Y para librarnos de eso, ¿cierto? Y algunos ruidos molestos, pues se toma la decisión por estandarización de arrancar nuestras frecuencias de portadora siempre en como mínimo mayor o igual a 30 kilohertz. Esta es la razón fundamental por la cual ustedes de ahí en adelante empiezan a conocer el espectro electromagnético como 30 kilohercios, 300 kilohercios, 3 megahertz, etcétera, etcétera, etcétera. Desde ahí podemos empezar a enviar señales. Pero ojo, porque miren, estoy modulando y originalmente modulo para enviar por el aire. O sea que todos los mensajes que yo estoy enviando en modulación van a ir a la velocidad de la luz. ¿Vamos bien hasta ahí con las dos justificaciones? ¿Claro? Profe, qué pena, yo no entendí bien la interferencia. Vale. Supongan, por favor, intente hablar Sergio, Michael, Juan Camilo, José Manuel al tiempo. Abran sus micrófonos, por favor. Aló, Hablen aló, todos al Hola, tiempo. hola, hola. Hablen al Frecuencia tiempo. banda base aló, de aló. la grande Hola, hola, ¿cómo interferencia están? cortada, Listo, ya está. Interferencia frecuencia de corte 20 kilohertz. Perfecto, ya está. Eso es, Sergio. A eso llamamos interferencia. ¿Lo observó? En esas mismas ondas, Sí. ¿cierto? O las frecuencias en las que todos intentamos hablar, por ejemplo, Michael estaba hablando en una frecuencia un poco más aguda, mientras que otra persona estaba hablando en una frecuencia más grave, etcétera, etcétera. Y todas las señales se empiezan a entrecortar con las componentes de frecuencia que se parecen. Por ejemplo, si mi señal de voz está funcionando entre 300 Hz y 600 Hz, ¿cierto? Que sería luego el funcionamiento normal de una persona. Para otra persona que funcione entre 450 Hz y 700 Hz, pues van a tener una interferencia entre 400 y 600. Entonces, por lo general, esa interferencia tiende a ser destructiva. ¿Qué significa que sea destructiva? Que tiende a que las dos señales se encuentran y en lugar de sumarse, se restan. Y desaparecen. Sí. ¿Vale? A eso nos Sí. referimos con esa interferencia destructiva y además que pueden subir de tono porque cuando es constructiva se empiezan a aumentar, aumentar, aumentar hasta que se escucha un ruido tan grande que no lo puedo identificar. ¿Listo? Entonces, como tal, la frecuencia debe ser, portadora debe ser mayor a 20 kHz para no ver ese tipo de interferencia, más o menos. No tiene que ver con la interferencia. Es mayor a 20 kHz para que mi oído no detecte esa interferencia ni ese ruido. Ya veo, listo, profesor. ¿Listo? Por eso los puse a hablar a todos. Es para que primero no haya tanta interferencia porque vamos a tener todas las señales. Si yo voy a enviar todas las señales de voz en un sistema telefónico que fue originalmente para lo que fue enviado o para una emisora, ¿cierto? Que lo que buscaba era un medio de comunicación masivo con un broadcasting. Por ejemplo, lo que hacemos ahorita en Facebook cuando sacan la publicidad o lo que hacemos en Instagram o este tipo de cosas, o incluso en YouTube, ¿cierto? Originalmente eran las señales de AM. Entonces, si nosotros las enviamos a todas en banda base, que es la señal original de funcionamiento de cada una de las voces, pues se iban a encontrar, a destruir, a construir, a generar ruido, interferencia y demás. Entonces, ¿qué es lo que optamos? Pues entonces démosles una frecuencia acotada a cada una de las señales que vamos a enviar y las vamos a entender de una manera adecuada, originando siempre o partiendo de que existe un emisor y un receptor. ¿Listo? Entonces, eso en términos generales hacia los años 1915, 1920, que es cuando viene el boom del desarrollo del AM, sobre todo en los Estados Unidos y en Europa, pues da a entender, ¿cierto? Que es posible que muchas personas estén hablando al tiempo, pero que la persona que está en la casa y quiere escuchar solamente a una de esas personas, pues la sintonice. Ahí parte la modulación, ¿cierto? Entonces la modulación me dice siempre, existe. Vamos bien, frecuencia de banda base. Existe. Frecuencia de portadora. Y por lo tanto, ¿cierto? Debería existir una forma de poder representar esas frecuencias de banda base y de frecuencia de portadora. Entonces, veremos las particularidades de cada una de ellas. La frecuencia de portadora, ¿cierto? Esta la generaría yo. Entonces, si yo soy el que estoy modulando, ¿cierto? Esta la genero. Esta es generada por la persona que está haciendo la modulación. Y la frecuencia de banda base es generada por el mensaje original. Entonces, si esto es un mensaje, pues ese mensaje, perdón, que era de audio originalmente, puede tener
cualquier comportamiento. Puede ser una señal aleatoria, etcétera, etcétera, ¿cierto? Al final, lo que ustedes quieran, por lo general, si es voz, tiene unas componentes frecuenciales. ¿Cómo extraer esas componentes frecuenciales? Entonces, si ustedes saben de su curso de señales y sistemas, que una señal puede ser descompuesta, ¿cierto? O llevada al dominio de la frecuencia. ¿Cómo llevo esa señal al dominio de la frecuencia? A ver, empecemos a preguntarle a alguien más. Por aquí a Cristian Capera. ¿Cómo llevo una señal del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia? Eso creo que es con la transformada de Fourier, ¿no, profe? Correcto, correcto. Esta, la única forma de poder hacerlo es aplicarle Fourier. Si yo aplico la transformada de Fourier, ¿cierto? Y la señal no es periódica, pues yo no voy a tener su comportamiento frecuencial, ¿cierto? En el dominio de la frecuencia. Lo que quiere decir que para el mensaje, todavía no me voy a meter con la portadora, para el mensaje, si yo tengo un dominio, voy a graficarlo en dos ejes mejor, para que me quede el eje del tiempo y el eje de la frecuencia, y ustedes lo puedan observar. Podríamos tener una gráfica del tiempo y una gráfica de su transformada de Fourier, ¿cierto? Entonces aquí haríamos la transformada de Fourier de esta señal para obtenerla acá. Entonces aquí tenemos f de omega y aquí tenemos f de t. Como es una señal en el tiempo, ¿cierto? La señal en el tiempo puede tener unos componentes frecuenciales que se notan. Mire, por ejemplo, ahí tiene unos componentes frecuenciales que para mí parecen aleatorios, pero en realidad yo sé que eso siempre da en función de senos y cosenos. ¿Cómo lo sé? Porque la transformada de Fourier está expuesta o está definida como la transformada exponencial imaginaria. Cuando yo hago una transformada exponencial imaginaria, por lo general la parte real sale en coseno. ¿Listo? O sea, los mensajes o el mensaje puede ser descompuesto en señales senos y cosenos. ¿Vamos bien hasta ahí? Si podemos descomponer una señal en senos y cosenos, pues entonces yo podría hacer la modulación de una señal coseno con una señal de portadora y automáticamente obtener el resultado y probar si lo que está funcionando matemáticamente es cierto o no. ¿Cómo saldría el mensaje? Pues si yo miro aquí unas componentes frecuenciales, ¿cierto? Aquí yo me voy a inventar las componentes frecuenciales, pues él me podría estar saliendo así unas componentes frecuenciales, entonces él haría algo así, ¿cierto? Esas serían mis componentes frecuenciales de las cosinusoidales. Entonces cuando yo vuelvo a recuperar el mensaje, pues obtengo algo así. Y con la característica, ¿cierto? De que esas componentes frecuenciales, por ejemplo, para el caso de la voz, irían entre 300 Hz y 4 kHz. Bien, y eso es lo que me ocuparía. Lógico, no todas tienen la misma altura, no la voy a tener toda la misma altura. Lo importante es que nosotros sepamos que la magnitud de la frecuencia, acuérdense, al cuadrado se llama densidad espectral de potencia y eso nos va a dar un índice de cómo trabajaría la señal. Vamos bien hasta ahí, ¿cierto? Bien, si nosotros observamos entonces que cualquier mensaje puede ser descompuesto en senos y cosenos, pues nosotros lo que vamos a intentar es aprovechar un teorema, ¿cierto?, de señales y sistemas para mezclar las señales. Y mi pregunta es, ¿cómo puedo mezclar dos señales? Y vámonos con Cristian García. ¿Cómo mezclo dos señales de su curso de señales y sistemas? ¿Está Cristian García? Sí. Cristian. Daniel Quiroz, entonces. ¿Es con una convolución? Correcto. Lo firmo y lo mezclo con la convolución. Pero resulta y pasa que si yo hago convolución en el tiempo, ¿cierto? Hacer una convolución en un sistema electrónico, o sea, si yo lo llevo al sistema electrónico es muy complicado. Así que tengo que aplicar, ¿cierto? La típica propiedad que me dice lo siguiente. Si yo hago la convolución de las señales, voy a colocarle aquí x de omega, una convolución de una señal, ¿cierto? De omega menos
un omega sub 0 más la convolución, digámoslo aquí, con la convolución de una señal, vamos a ordenarla aquí, voy a hacerla paso a paso en un segundo, de este tamaño. Si ustedes hacen la convolución o aplican la propiedad de la convolución, ustedes saben que si yo hago la convolución de una señal, en este caso la vamos a llamar de banda base del mensaje convolucionado con la señal en la banda de la frecuencia de la portadora, es decir, si yo las convoluciono ambas, en el dominio de la frecuencia voy a obtener la omega m por t multiplicada por omega c por t. Esta es una propiedad, no sé si la recuerdan. Me dice que si yo convoluciono en el dominio de la frecuencia, multiplico en el dominio del tiempo. O si yo convoluciono en el dominio del tiempo, multiplico en el dominio de la frecuencia, y es el nacimiento y la gran aplicación de la transformada de Fourier. ¿La recuerdan? ¿Qué ocurre? Pues que si yo lo intento hacer en hago la convolución para mezclar las señales en el dominio del tiempo. ¿Listo? Es decir, supongan que estoy haciendo esta convolución y la quiero llevar aquí para que se me vuelva la multiplicación, el sistema electrónico se vuelve complicado. Claro, imagínense hacer una convolución en un sistema electrónico ahorita, aún hoy, ¿cierto? Que sería la sumatoria de todo ese tipo de cosas, y de tomar una señal y recorrerla durante todo el otro, pues es complicado. Así que, ¿qué hago? Ah, pues si yo lo que quiero es mezclarlas, pues entonces las voy a mezclar en el dominio de la frecuencia. Entonces, las convoluciono en el dominio de la frecuencia para obtener la multiplicación en el dominio del tiempo. Por favor, no olvidar esto. ¿Eso qué quiere decir? Que con solo multiplicar dos señales, yo ya les estoy mezclando en la frecuencia. No lo pierdan de vista. ¿Vamos bien hasta ahí? Y esta es la razón. Sistema electrónico complicado. Entonces, yo decido mezclarlas, ¿cierto? Y lo primero que voy a hacer es mezclarlas en amplitud. Entonces, si yo lo que quiero es mezclarlas en amplitud, primero tengo que mirar y detectar cuál sería la señal X sub m y cuál sería la señal X sub t. Entonces, a la señal X sub m o F sub m o C sub m, como ustedes la quieren llamar, la vamos a llamar el mensaje, ¿cierto? Ese mensaje tiene una frecuencia de banda base y debe tener una amplitud del mensaje. Va a ir caracterizada como coseno, puede ir como seno, si ustedes quieren también lo pueden hacer, ¿vale? Coseno de omega sub m, porque es la frecuencia original del mensaje, por t. La señal portadora va a ser x sub c de t, va a tener una amplitud de portadora por una señal cosinusoidal de omega sub c por t. Entonces, ¿por qué tengo que colocar una seno, una coseno, lo que ustedes quieran, precisamente en el mensaje? Porque les acabo de mostrar que con la transformada de Fourier o con series de Fourier, si la señal es repetitiva, pues nosotros podemos descomponer cualquier nivel de amplitud con esa señal cosinusoidal. ¿Vamos bien hasta ahí? Esta simple y llanamente porque la puedo descomponer. Cualquier señal se puede descomponer en sumas de senos y cosenos por la transformada discreta de Fourier, o hacer la transformada de Fourier en el tiempo continuo y llevarla a el pulso que se lanza en el dominio de la frecuencia. ¿Vamos bien hasta ahí? Si eso es cierto, matemáticamente hablando, ¿cómo podríamos nosotros hacer para simbolizar este sistema del dominio de la frecuencia? Entonces nosotros tenemos que recordar que la multiplicación de dos señales en el dominio de la frecuencia, en el dominio del tiempo, tiene unas determinadas características. Y lo primero que vamos a hacer es resolverla en el dominio del tiempo y luego la resolvemos en el dominio de la frecuencia. Entonces, ¿cuánto me daría la multiplicación de estas dos señales? Si yo hago la multiplicación de xm por xc de manera automática, pues yo voy a obtener que esto me da am ac coseno de omega m por t coseno de omega c por t. Bien, ¿qué información me está entregando si yo ya sé que es una multiplicación de cosenos? Pues observen lo siguiente. Lo primero que ustedes deben tener y tienen que observar es esta particularidad, la multiplicación de estas dos amplitudes. Si la amplitud de la portadora, ¿cierto?, empieza a ser mucho más grande que la amplitud del mensaje y o viceversa,
cualquiera de los dos casos, esa AM por AC va a tender a crecer. Eso hace que mi señal de valor de cosinusoidal, además de crecer, si tiene valores de componentes en la frecuencia número 1, que es omega m, y componentes en la frecuencia número 2, que omega sub c, que es mucho mayor, pues va a tender, ¿cierto?, a crecer, porque está al cuadrado, lógicamente, en potencia. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Voy a buscar una descomposición más sencilla de esto. Para conocer una descomposición más sencilla de esto, yo recuerdo la identidad de los cosenos. Entonces yo digo, bueno, el coseno de A más B, ¿cierto? O A más o menos B, es igual a coseno de uno, coseno del otro, menos más, cambian los signos, seno de uno, seno del otro. Entonces observen qué pasaría si yo digo que esto es coseno de A más B, ¿cierto? Más coseno de A menos B. ¿Listo? Si esto ocurre, cuando yo lo sume los dos, evidentemente como estos signos van a ser cambiados, pues la señal sinusoidal se va a cancelar. Eso quiere decir que esto me va a dar 2 veces, ¿cierto? Coseno de A, que en mi caso sería, un segundo lo escribimos bien, 2 veces coseno de A multiplicado, ¿cierto?, por coseno de omega sub c por t, donde A es omega sub m. Si eso es verdad, cuando yo haga la multiplicación, lo único que tendría que hacer aquí es dividir sobre 2, ¿cierto? Y automáticamente obtendría mi resultado de la suma. Y miren lo importante que es esto. ¿Por qué razón esto es importante? Porque aquí lo que me está diciendo es, mire, coloque una frecuencia a un lado, coloque una frecuencia al otro, coloque una frecuencia a un lado y coloque una frecuencia al otro. ¿Cuál de los casos podría ser posible? Porque yo podría decir A más B, ¿cierto? O también podría ser B más A. Pero como yo partí de que la frecuencia de portadora es mayor, pues yo tengo que colocar como A igual a la frecuencia de portadora. Mírenla, A igual a la frecuencia de portadora, omega sub c, por T, y B igual a la frecuencia de banda base o frecuencia del mensaje por T. Lo que me llevaría a que, ¿cierto?, la señal o la multiplicación de XM por XC va a ser igual a la señal AM por AC por coseno de A, que sería omega sub C menos omega sub M, todo por T, más coseno de omega sub C más omega sub M por T. Observen la particularidad. Esa sería la señal que me da en el dominio del tiempo. ¿Cómo podría yo graficar eso en el dominio del tiempo? Pues me va a dar una gráfica evidentemente cosinusoidal combinada, solamente cuando lanzo un pulso coseno. Pero lo más importante aquí es poder lanzar la señal, ¿cierto?, de omega sub m en función de la frecuencia. Y aquí les hago una pregunta. ¿Cuál es la transformada de Fourier de una señal cosinusoidal? Heider. Heider Mateus. ¿Cuál es la transformada de Fourier de una señal coseno? ¿Quién la sabe? Sergio, Julián Gómez. Señores, ¿cuál es la transformada de Fourier de una señal coseno? ¿No sabemos? Profe, ¿no son los 2 pulsos de potencia? Correcto. Un pulso pi, ¿cierto?, por delta de, en este caso, omega sub c menos omega sub m, ¿cierto? Esto es convolucionado. ¿Listo? Más, ¿cierto? La otra me va a dar a m, a c, pi,
delta de omega sub c más omega sub m. Ojo, si nosotros lanzamos una sola señal cosinusoidal, me está diciendo que la transformada de Fourier, voy a colocarla así, la transformada de Fourier, ¿cierto? De la multiplicación de las dos, de la convolución en el dominio de la frecuencia, xm convolucionado xc en el dominio de la frecuencia, debería darme un pico en omega sub c. Voy a colocar aquí omega sub c, que sabemos que está muy alta. Voy a colocar aquí omega sub m. Voy a colocar aquí omega sub c menos omega sub m. Y voy a colocar aquí omega sub c más omega sub m. ¿Cierto? Entonces, me daría un pico acá. ¿Cierto? De altura a sub m por a sub c. Y voy a lanzar otra aquí. De altura a sub m por a sub c. Observen que ese sería el resultado de multiplicar dos señales, mezclarlas y obtenerlas. Sin embargo, como lo más posible que yo, o lo que yo veo más posible, es que mi señal varíe entre 0 y omega sub m, la señal del mensaje, ¿cierto? Aquí es donde yo tengo los famosos 4 kHz. Entonces, en realidad, ella me va a terminar ocupando, ¿cierto? Dependiendo de la forma como yo tenga las amplitudes de las demás, si subo, si bajo, ¿cierto? Todo este canal, miren. Entre más componentes frecuenciales tenga mi señal, siendo omega sub m la frecuencia angular mayor del mensaje, en este caso, omega sub m para transmisión de audio debería ser 4 kHz. Por 2pi, voy a colocarlo en f sub m, para que me quede bien. F sub m debería ser 4 kHz, por lo tanto, omega sub m es 2pi por 4, 8 pi kiloradianes por segundo. ¿Listo? Y ocupar ese ancho de banda en esa sola multiplicación. Pero observen que en ese determinado instante estoy desaprovechando una componente que no he podido eliminar incluso de la mayoría de los sistemas actuales de transmisión. Y es que yo también, como tengo una señal, tengo un emisor en el momento en que construyo la portadora y este tipo de cosas para evitar suprimirla, ¿cierto? Entonces yo también podría, de manera original, también enviar información acá en la portadora, amigo. Y decir, esta portadora yo también la podría enviar y esa portadora podría darle una amplitud igual o podría darle una amplitud menor, dependiendo de cuánto es AM por AC. ¿Qué pasaría si yo meto esa portadora dentro de mi respuesta? Pues que a esta señal que yo acabo de hacer aquí le tendría que sumar una componente adicional. ¿Cuál sería esa componente adicional? Voy a colocarle aquí, solamente es un análisis, ¿cierto? Voy a llamarle aquí A1, ya sabiendo que eso es adicional. Y yo tendría que decir que la señal X sub M o A1 más la convolución de X del mensaje por X de la portadora en el dominio de la frecuencia, ¿cierto? Debería ser igual a AM por AC por pi delta de omega sub c menos omega sub m más AC AM AC pi delta omega sub c más omega sub m. Y si yo le agrego, ¿cierto? Este pedazo que yo lo llamé el adicional, ¿por qué lo agrego? Porque por ventajas de envío de señal, por ventajas de enviar mensajes sobre esa portadora, ¿cierto? Yo me doy cuenta que la forma general es enviarla con toda y portadora y después empiezo a suprimirla para tener el máximo provecho. Y esta portadora yo le podría llamar amplitud de portadora, coseno, como es ya la transformada de Fourier, pues me quedará por pi delta de Dirac de omega sub c. ¿Lo observan? Pero hay una particularidad. Esta la multiplica por a sub c y esta no. ¿Listo? Entonces, claro, cuando yo empiezo a hacer ese tipo de similitudes y ya me devuelvo, pues yo digo, bueno, ya sé que mi resultado debería darme
un pico de frecuencia en omega sub c, un pico de frecuencia en omega sub c menos omega sub m, y un pico de frecuencia en omega sub c menos omega sub m, y esa debería salir o seguir siendo, ¿cierto?, el resultado final de la amplitud. Sin embargo, yo tengo una forma más fácil de representarlo, y esa forma sencilla de representarlo sería la siguiente. ¿Qué ocurre si nosotros pasamos a dividir, ¿cierto? Porque ahí recuerden que nosotros teníamos un 2 por ahí refundido, esta ecuación, y le ponemos a dividir a todos a sub c. Por ejemplo, vamos a hacer factor común a sub c. Entonces, si ustedes hacen factor común a sub c en el dominio de la frecuencia, pues aquí les va a quedar a sub m, ¿cierto? Pi delta de Dirac de omega sub c menos omega sub m más a sub m, pi delta de Dirac omega sub c más omega sub m, que sería la frecuencia, más pi delta de Dirac de omega sub c. Si yo hago el factor común de ese a sub c, que sería la amplitud de la portadora, yo podría dejar todo en función de esa amplitud de la portadora. Si yo logro hacer todo eso en función de la amplitud de la portadora, pues yo podría reformar mi señal. Y entonces lo que digo es, bueno, perfecto. Entonces, ¿cuánto me daría la transformada inversa de Fourier de A1 más xm convolucionado por xc? Entonces, si yo llevo esto al dominio del tiempo, pues evidentemente voy a encontrar que esto va a ser la señal de la portadora, que es el adicional. Entonces yo digo x de la portadora, ¿cierto?, en el tiempo, más x de la portadora en el tiempo multiplicado por x de el mensaje en el tiempo, y esto que tengo arriba es equivalente a lo que tengo abajo escrito. Y esto lo que me está diciendo es, listo, como usted ya hizo el dominio de Fourier, aquí tiene toda la información de la portadora y tiene absolutamente toda la información de el mensaje. Y de ahí en adelante usted puede hacer lo que quiera con la información de la portadora y puede hacer lo que quiera con la información del mensaje. En ese orden de ideas, cuando ustedes intentan lógicamente hacer ya la solución de este tipo de señales, pues van a encontrar en la literatura las siguientes ecuaciones. Entonces ustedes dicen, bien, si yo lo que intento, ¿cierto?, es que la frecuencia de portadora me salga acoplada, pues aquí me va a quedar que esto es x sub c de t, ¿cierto? Factor común de 1 más x sub m de t. ¿Lo observan? Pero por lo general a mí no me gusta agruparla de esa forma. Me gusta agruparla con las amplitudes. Entonces, cuando ustedes las agrupan en las amplitudes, ustedes lo que van a obtener es el siguiente resultado. Van a obtener x sub c, perdón, x del mensaje, o todo este resultado, ahorita le colocamos un nombre. Van a obtener a sub c, ¿cierto? Factor común de coseno, que es la que tenemos acá, y aquí también, entonces va a quedarles coseno de omega sub c por t. ¿Listo? Que queda multiplicada por 1 más coseno de omega sub m por t. Esa sería la señal que yo debería detectar en mi mensaje. ¿Qué ocurriría si yo quito la portadora? Pues nada, simple y llanamente puedo suprimir por aquí este valor y me quedaría a sub c por 1 más coseno de omega sub c por t. Pero observen una particularidad, y hay algo muy importante que ustedes deben detectar aquí. La multiplicación de estas dos significa, me falta la amplitud del mensaje, que debe haber una relación entre la amplitud del mensaje y la amplitud de la portadora. En términos generales, los libros reconocen a esa relación entre A sub m y A sub c como el índice de modulación y llevan la señal a lo siguiente. Entonces, después de haber tratado esos dos, me dice, la señal que varía en amplitud, ¿por qué saben que varía en amplitud? Porque es una multiplicación de amplitud entre A sub c y A sub m.
debería ser igual a la amplitud de la portadora multiplicado por 1 más m veces el mensaje. ¿Listo? Entonces aquí le voy a colocar x sub m. Ese es el mensaje. Bien, multiplicado por la portadora. Este mensaje puede ser cosinusoidal, sinusoidal, lo que ustedes quieran. Igual saben que lo pueden descomponer en sus componentes frecuenciales. Observen lo que es lo mismo. Miren, aquí está la portadora. ¿Listo? Multiplicado por 1 más, nuevamente multiplicado por el mensaje. Con una particularidad. Ese índice de modulación o este M, ¿cierto? Es una relación de lo que existe entre A sub M y lo que existe entre A sub C. ¿Listo? ¿Cómo definirlo? Entonces, el índice de modulación se define como la relación que existe entre cada uno de los posibles resultados o las posibles amplitudes mayores que tiene la señal AM. Ya les entrego la definición. Y ese índice de modulación me dice que es el voltaje máximo menos el voltaje mínimo sobre el voltaje máximo, que esto se les hará muy conocido, ¿no? Más el voltaje mínimo. Esto es muy conocido en todo lo que tiene que ver con las señales que aparecen en su curso de líneas de transmisión. Bien, lo que querría decir que si ustedes despejan de acá fácilmente el voltaje máximo, ¿cuál voltaje máximo? El voltaje máximo que aparece cuando ustedes modulan. ¿Listo? Debería ser igual al voltaje de la portadora por 1 más m. Y el voltaje mínimo debería ser igual al voltaje de la portadora por 1 menos m. Para que me entiendan, la portadora, como es donde lleva la mayor cantidad de potencia, es la que me va diciendo a mí cómo está trabajando. También puede ser definido, ¿cierto? Ese índice de modulación para que ustedes lo tengan en cuenta como el voltaje del mensaje o amplitud del mensaje sobre el voltaje de la portadora. Si ustedes quieren, para que nos quede aquí todo en términos de amplitudes, voy a colocarle a todos los mismos valores. Miren, suponiendo que todavía no tenemos señales de voltaje, voy a colocarle aquí amplitudes para que ustedes no se confundan. Entonces, el índice de modulación está definido como la relación entre la amplitud del mensaje y la amplitud de la portadora. La amplitud máxima, ¿cierto? De lo que tengamos ahí, menos la amplitud mínima de lo que tengamos ahí, dividido en la amplitud máxima más la amplitud mínima de la señal resultante, debería estar en función, mírenlo, del voltaje de la portadora. Es decir, el índice de modulación me dice qué tan grande es la señal de la portadora en función de la señal del mensaje. ¿Qué ocurre y por qué es tan importante esto? Resulta y pasa que si ustedes hacen que ese valor de A sub C se vuelva muy grande, obsérvenlo ahí, cuando ese A sub C tiende a ser muy grande, automáticamente M tiende a ser 0. Y cuando A sub C tiende a ser muy pequeño, en relación lógicamente con AM, M tiende a ser infinito. ¿Qué buscamos? Que A sub C sea lo más parecido posible a A sub M para que el índice de modulación me dé 1. ¿Por qué razón? Miren la ecuación. ¿Qué ocurre si la señal que ustedes tienen aquí arriba, que este es importante, este es el mensaje, ¿no? Tiene un valor muy pequeño, pues que toda esta segunda parte va a dejar de influir sobre este número 1. Pero si es muy grande, va a tener mucha influencia en la cosinusoidal en lugar de tener mucha influencia en el número 1. Entonces yo tiendo a que esté muy, muy cercano a 1. De lo contrario, va a pasar un fenómeno que yo conozco como sobremodulación. ¿Vale? Y la sobremodulación evidentemente ocurre cuando yo mando una señal con demasiada frecuencia y demasiada amplitud, ¿cierto? Y cuando voy a reconstruir el mensaje, pues no soy capaz porque parece que hubiese enviado solamente la portadora. Miren, si yo hago esto, parece que yo hubiese enviado solo el mensaje. ¿Sí? Y elimino la portadora. Cuando yo tengo este valor demasiado amplio, este no interesa. Y cuando yo tengo este valor demasiado amplio, este tampoco interesa. Entonces no quiero que juegue con ninguno de los dos. Esto y tengo que buscar el valor más estable.
ese índice de modulación va a ser muy importante en lo que tiene que ver con la definición, ¿cierto?, de nuestra potencia. ¿De dónde tengo que partir entonces inicialmente? De poder graficar unas señales de este tipo. Así que, ¿qué esperaría yo que me salga en el tiempo y que ya lo vamos a hacer en MATLAB? Entonces, yo esperaría que mi salida en el tiempo, ¿cierto?, para una señal sea la siguiente. Entonces, este es mi eje del tiempo. Este es mi mensaje. Voy a enviar una señal cosinusoidal. Entonces, como la señal cosinusoidal lleva una frecuencia más baja, ahí está. A esto lo llamamos el mensaje. Voy a colocar una señal de portadora en el tiempo. Como dijimos que su frecuencia era muy grande, recuerden que muy grande es como mínimo 10 veces. Entonces, como mínimo 10 veces yo tengo que enviar una señal que tenga como mínimo 10 ciclos. Bueno, no alcanzaron a salir. ¿Listo? Y el mensaje que va a llegar o la resultante, recuerden que es una sumatoria entre las dos. Así que debería salirme lo siguiente. Entonces, una señal modulada, ¿cierto? Y una señal que va envolviéndose. A eso que acaba de ver ustedes le llamo la envolvente. ¿Qué es la envolvente? Pues en el momento en que yo empiezo a multiplicar, esa es la que me lleva la frecuencia de portadora menos la frecuencia del mensaje y la frecuencia de la portadora más la frecuencia del mensaje. Así iría. Esto tomando esa forma, pero en el momento en que yo ingreso la portadora hace su efecto. Entonces la portadora, que es la que va a ir en verde, empieza a cambiar de amplitud. ¿Por qué cambia de amplitud? Porque como es la multiplicación de las dos, ¿mírenla? Ustedes la empiezan a mirar que empieza a cambiar de amplitud. Y esta sería la señal resultante. Pues la multiplicación de las dos amplitudes, evidentemente ustedes se percataron que al multiplicar las dos amplitudes, pues evidentemente tienen que ir cambiando en el tiempo. Cuando una llegue al valor máximo, pues la otra llegará al valor máximo si llegan al tiempo. Por ejemplo, acá. Si llega al valor mínimo, si llegan al tiempo. Por ejemplo, acá. Y si llegan al cero, pues evidentemente en donde alguna de las dos se haga cero. Es decir, en estos cruces por cero o en el cruce por cero de la azul. ¿Qué ocurre con ese índice de modulación? Observen que si los valores son muy diferentes, o manda la portadora o manda la señal de mensaje. Porque si manda la señal de mensaje, la de azul, ¿cierto?, tiende a expandirse o a volverse más pequeñita en amplitud, puede perder potencia. Y si mando la portadora demasiado grande, ¿cierto?, lo único que va a tender es a mezclarse como si fuese una cosinusoidal y no voy a detectar el mensaje al otro lado. Miren que yo al final lo que debo detectar cuando hago una modulación, ¿cierto?, es generar esto lo puedo generar con unos diodos. Miren, esto se puede generar con unos diodos, ya miramos los posibles circuitos. Y para demodularla, lo único que puedo hacer es detectar con esos mismos diodos y ya la voy a obtener de manera automática. Así que eso puede ser una ventaja bastante amplia en lo que tiene que ver con el trabajo en el dominio de la frecuencia. ¿Hasta ahí tenemos alguna duda? Entonces, en términos generales le vamos a llamar X sub M, mensaje, X sub C, portadora de carrier, y XAM es la multiplicación de las dos señales. ¿Qué ganamos con esto? Pues que enviamos una señal que está en una frecuencia más elevada, que lleva el mensaje envuelto en su razón de ser, digamos decirla. ¿Listo? Lleva el mensaje envuelto de por sí y al otro lado voy a tener un demodulador que toma el mensaje y hace el procedimiento contrario. ¿Qué particularidades puede tener? Pues debe tener unas particularidades importantes, porque aquí tuvimos en cuenta tanto la portadora como las dos bandas laterales. Entonces nosotros le ponemos nombres a esta frecuencia, o a esta, perdón, a esta modulación. Entonces lo primero que tenemos que hacer es mirar la gráfica de resultado. Entonces, la primera que nosotros observamos acá en el centro se llama portadora. La segunda que nosotros vimos, o las dos que vimos a los lados, se llaman bandas laterales.
y nosotros podemos modular en cualquiera de las dos bandas laterales. Y la tercera, el ancho de banda que nosotros tenemos por lo general en una modulación AM es 2 veces omega, bueno, en realidad deberíamos llamarlo en función de F, 2 veces la frecuencia del mensaje. ¿Claro hasta ahí? ¿Dudas? ¿Preguntas? Entonces, ahora el objetivo y la segunda parte de la clase es poder graficar en el dominio del tiempo, solo en el dominio del tiempo, qué ocurre con la señal cosinusoidal. Entonces, nosotros partimos de que la señal cosinusoidal, ¿cierto?, tiene unas determinadas componentes, así que lo vamos a hacer en un nuevo script. Esto ustedes ya en el laboratorio van a tener oportunidad de hacerlo con más detenimiento para que lo puedan graficar. Y yo lo voy a tener aquí en función de la señal. Entonces, lo primero que vamos a hacer es definir un mensaje. Y el mensaje, evidentemente, como lo vamos a tener en un tono sinusoidal, vamos a colocar el mensaje como tono sinusoidal. Entonces, x sub m, o el x del mensaje, ¿cierto?, va a ser igual a una amplitud del mensaje multiplicado por el coseno, ¿cierto?, de omega sub m por t. Esto, como ustedes observan, evidentemente, pues nosotros vamos a tener que trabajar esto, ¿cierto?, habiendo añadido una sub m. Entonces vamos a colocarle por defecto que a sub m es igual a 1 y vamos a colocarle que la frecuencia del tono que vamos a enviar sea de 1K. ¿Bien? ¿Listo? Recuerden, estamos haciendo la de un tono simple. Voy a colocar aquí minúscula. Bien. Ahora, la frecuencia de portadora, las coloco en minúsculas para que sepan que está en el tiempo, va a ser igual a sub c multiplicado por el coseno de omega sub c por t. ¿Listo? ¿Qué es lo que pretendo hacer? Pues pretendo traer a la luz, ¿cierto? O traer acá la fórmula de lo que yo acabo de hacer. Entonces ahí me decía que es a sub c por 1 más m por k sub m por x sub m. Eso es lo que voy a hacer aquí. Tomo la señal únicamente y le digo que la señal AM va a ser igual a sub c multiplicado por, voy a colocar aquí, 1 más el mensaje, ¿cierto? Que sería ese 1 más el mensaje de t, ¿listo? X sub m, 1 más el mensaje, ¿listo? Multiplicado por la portadora, ¿cierto? Y la portadora en este momento me daría coseno de omega sub c por t. Ya la escribo. Coseno de omega sub c por t. Observen que hay una particularidad. Entonces, primero, tenemos que definir a sub c. Entonces, a sub c la voy a dejar en 1 nuevamente por facilidades. Ahorita la empezamos a modificar. Bien. Omega sub c la voy a dejar en 10. K, porque dije que es mucho mayor, como mínimo 10. Vamos a colocarle en los 30, para que ustedes vean que están 30 kHz. ¿Listo? Y me falta hacer el eje del tiempo. Entonces, yo quiero hacer el eje del tiempo dos ciclos de omega sub m. Así que voy a decirle que arranque en 0. ¿Listo? Va a ir hasta, no sé, vamos a ver cuántos puntos podamos hacer. Ahorita le ponemos una frecuencia de muestreo. Si son 30.000, vamos a dividir en 1 sobre omega sub c. Sobre 100.000, solamente para que me salgan varios, para que alcance a salir, y va a ir hasta 2 veces el periodo. Entonces, esto es 2 por pi, no lo pierdo de vista, por 1000, de lo contrario me va a quedar mal. Esto es 2 por pi, porque es omega sub c. Listo, corregido. Bien,
Y esto va a ir hasta 2 periodos. Entonces, ¿hasta 2 periodos de cuál? De omega sub m. Sí, hagámosle 2 periodos. 2, esto dividido entre la frecuencia, que es 1000. ¿Listo? Bien, debería colocar este, denme un segundo, lo vuelvo más general, sobre la frecuencia del mensaje. Y a este le coloco por la frecuencia del mensaje. Y aquí le digo que la frecuencia del mensaje es 1000, solamente para hacerlo más general. Y la frecuencia de la portadora es 30.000. Esto es única y exclusivamente para hacerlo más general. Y ahorita poder modificar solamente esos valores y obtener automáticamente el resultado. Bien, entonces ahí me saca los valores automáticos. Hagámosle aquí por lo menos 4 valores por la frecuencia de portadora para que lo podamos ver bien. Y ahí debería tener entre comillas ya los resultados de la AM. Tan pronto tengo la AM, lo único que tengo que hacer es plotearla en el tiempo y voy a plotear. Entonces, primero, un subplot que me grafique la señal en el tiempo. Entonces me va a graficar T, XM. Y me la va a graficar en azul. Bien. Perdón que esto lo hice mal. Esto va acá abajo. Y el subplot va a tener 3 gráficas, ¿cierto? 3 filas, una columna va a ir en la primera. Luego voy a tomar esto en copy-paste. Y en la segunda gráfica y tercera gráfica. Entonces en la segunda voy a colocar la portadora. Y en la tercera voy a colocar el resultado. El resultado de AM en rojo. Y este lo voy a hacer en verde, solamente porque quiero. ¿Listo? Entonces de ahí en adelante si quieren colocarle título, subtítulo y demás. La corremos. Esperamos que no tenga ningún error. AM. Bien, y esperamos a que nos salgan los correspondientes resultados. Entonces miremos por aquí. Tiene que ver con punto por, uno más. Ya corre. Eso. Puede ser porque lo guardé, ya sé. Tiene que ver seguramente porque AMMod debe ser una de las funciones del sistema. Sí. Entonces, save as. Bien, este no lo puedo utilizar. Y corrámoslo a ver. ¿Listo? Observen lo que acaba de pasar. ¿Listo? Entonces, en términos generales, ustedes ya saben que la señal que está en la parte superior, la que está en azul, es el mensaje. Le dije que me graficara 2 periodos, evidentemente como él lo hizo. Y en la parte inferior está la señal, ¿cierto? De la portadora. Dame un segundo, la maximizo para poder observarla bien. Bien. Esto ahí le están observando bien. Observen lo que ocurre con esta señal. Solamente le di 4 puntos y al parecer pareciese ser una triangular. Listo, pero quiero que miren lo que ocurrió. Si la amplitud es 1 en ambas, cuando ustedes la multipliquen 1 por, ¿cierto? Miren, observen, 1 por 1 le va a dar 1 más una unidad, porque agregué una señal de la portadora, me tiene que subir a 2. Obsérvenla. Entre menos 2 y 2, ahí está la envolvente, la que coloco por arriba y la que coloco por abajo. Bien, ¿en dónde la señal? Observen aquí. Si aquí va hasta 2 por 10 a la menos 3, ¿en dónde la señal se vuelve 0? ¿En dónde la señal aquí me dé menos 1? ¿Listo? ¿Por qué? Porque yo le agregué una señal de portadora.
Entonces, cuando agrego una señal de portadora, entonces donde me dé -1, el mínimo, o 0. Y donde me dé +1, el máximo. Aquí lo tienen. ¿Listo? Y a esto es lo que yo llamo el índice de modulación. Entonces, la multiplicación entre las señales es la que hace que si este índice de modulación sea muy grande, este valor de acordeón que ustedes tienen acá tienda, ¿cierto?, a volverse muy pequeño, es decir, aquí a sobremodularse. Si yo hago que ese valor sea mayor a 1, por ejemplo, le voy a colocar 0.5 a la modulación AM, para que ustedes la vean, 0.5, pues van a observar que el comportamiento de la gráfica es ligeramente diferente. Me la cierro, la vuelvo a correr. ¿Listo? Bueno, ahí no se nota mucho, vamos a colocarle un valor más amplio. Es al revés, entonces. Ya sé por qué no estaba abierto. Es que hay un pequeño detalle. No he colocado el índice de modulación. Aquí en esto debo colocar el índice de modulación. Y el índice de modulación, como lo acabamos de definir, era la amplitud del mensaje dividido en la amplitud de la portadora. No lo había colocado acá. No falté, no olvidé. ¿Bien? ¿Listo? Por eso no me estaba variando. Observen. ¿Listo? Entonces, en el momento en que yo hago que la amplitud de la portadora sea muy grande, miren, si la amplitud de la portadora es muy grande, voy a intentar, a ver, maximicemos esto para que se vea. Está un poquito demorado. Si ustedes aumentan esta amplitud de la portadora, obsérvenla, en la ecuación, cuando yo aumento la amplitud de la portadora, estoy haciendo recaer, haciendo que este pedacito se vuelva muy pequeñito, vean, la multiplicación del mensaje sea muy pequeñito, y que lo que mande sea la portadora, miren, a sub C por 1 por la portadora. Entonces, si yo hago ese tipo de cosas, evidentemente, al otro lado me va a quedar una señal que es muy similar a la de la portadora. Ahora, si me voy al caso contrario, y en lugar de volverla muy grande, la vuelvo muy pequeña, ¿cierto? Pues yo lo que voy a encontrar es un comportamiento ligeramente diferente. Bueno, espero que este esté trabajando. Un segundo. Por ejemplo, en este tipo de casos donde ya tengo mi señal, observen mi señal de mensaje de un solo tono, ¿vale? Esto es un solo tono. ¿Listo? Este es mi mensaje, esta es mi portadora, y cuando yo le coloqué un valor pequeño, miren lo que ocurrió. Él debería haber llegado a 0, mírenlo, cuando estaba en el mínimo, y volvió a ser el máximo, o sea, se están solapando las señales, es decir, observen que hay una señal más grande y una señal más pequeña, se están solapando. Entonces, una componente de la que viene disminuyendo se va a sobrelapar sobre la otra. Voy a mostrarles una pequeñita para que ustedes miren cómo se solapan. No 0.1, sino 0.8. Siempre busco que el valor esté cercano a 1, es decir, que su valor, que su comparativo entre resultados sea muy similar. Obsérvenlo. Debe llegar una señal a 0 para que siga el mensaje. De lo contrario, mírenlo, miren la mínimo a mínimo. Es lo mismo que hay de 0 a 0. Aquí hay una especie de sobrelapamiento. ¿Cómo lo logro observar? Lo logro observar aumentando la frecuencia de muestreo. Voy a volverla muy fina. La frecuencia de muestreo se va a demorar un poco en hacerlo, ¿vale? Pero me va a quedar más fina la señal. Miren aquí cómo se sobrelapó. ¿Listo? Entonces, este tipo de cosas no es bueno porque me hace que yo pierda mensaje. Entonces, lo que busco en la vida real es que eso sea 1. Y ustedes dirán, pues fácil, si yo busco que sea 1, pues le coloco el 1 aquí y ya se acabó. La misma amplitud a la portadora que a
que a la moduladora, sí, pues eso es lo que yo acostumbro a hacer. Sin embargo, recuerden que por el viaje en el tiempo, por el canal que nosotros tenemos dentro de la señal, pues evidentemente aquí van a aparecer unas señales en componentes de ruido que van a sumar y van a restar. En esta también va a haber unas componentes de ruido porque la señal nunca la puedo conseguir totalmente pura. En esta también voy a conseguir señales que no son lo suficientemente buenas y voy a tender a lógicamente, tener o una sobremodulación o una baja modulación. Bien, ¿qué es lo que les aconsejo que nosotros, qué es lo que nosotros tendríamos que hacer ahorita? Pues empezar a mover estos valores. Por ejemplo, si ustedes le colocan un 5, y esto es lo que nosotros deberíamos programar. Ojo, porque esta programación, miren lo que ocurrió. Cuando yo coloqué el 5, evidentemente, pues todo se va hacia la portadora. Yo lo que estaría viendo es una portadora, es una mala modulación, observen sobremodulación, y se están sobrelapando todos los valores. Lo que tiendo o lo que debo tender es a poder realizar esto en Python. ¿Listo? Y eso es lo que vamos a hacer en nuestra siguiente clase de Python. ¿Cierto? En este tipo de gráficas, o le quito la portadora, o le quito una banda lateral, o le quito la banda lateral y envío la información dependiendo en donde la quiera. ¿Cierto? Eso lo puedo caracterizar y lo puedo hacer de manera muy sencilla en nuestros circuitos electrónicos. Lo puedo en realidad llegar a montar rápidamente, simplemente con unos filtros, ¿no? Entonces, dependiendo del filtro que yo quiera, si quiero un pasabanda, si quiero un pasalta, si quiero un pasabajo, yo podría implementar esa modulación AM de manera sencilla. ¿Esto qué busco? Nuevamente, busco que el índice de modulación tienda a ser 1. ¿Claro hasta ahí? Bien, si yo quisiese calcular la potencia, ¿cómo lo haría? ¿Cómo, señores? Entonces ahora supongo que nosotros tenemos la señal, ¿cierto? Nosotros hicimos una cosa particular. Dijimos que la señal, ¿cierto? Vamos a colocarle aquí como la colocamos. XAM. ¿Cierto? Tiene una componente de la portadora, coseno de 2pi por la frecuencia por t. Esa fue la que le agregamos. ¿Cierto? Cuando hicimos la descomposición en los cosenos, nosotros sabemos que eso nos dio el factor de modulación o el índice de modulación. Voy a colocarlo por aquí. AM, ¿cierto? Por AC sobre AC. Que esto se convertiría en el índice de modulación M, ¿cierto? Multiplicado por coseno de 2pi, esto es para un solo tono nuevamente, 2pi por la frecuencia F sub C más F sub M, eso era omega sub C más omega sub M, por T, dividido entre 2. ¿Por qué dividido entre 2? Voy a devolverme para que ustedes lo recuerden. En el momento en que yo hago coseno, nada más me dije que da 2 veces el coseno. Entonces, para que eso se conserve, aquí debo dividir entre 2 y aquí debo dividir entre 2. Si yo hago esa división entre 2 en ambos lados, pues mantengo la ecuación. Bien. ¿Listo? Más la otra cola que sería 1/2. Voy a colocar ahora sí de M por A sub C, que es este mismo que acabo de escribir acá. M por A sub C, ¿cierto? Multiplicado por el índice de modulación por el coseno de 2pi por la frecuencia de portadora menos la frecuencia de modulación multiplicado por el tiempo. Bien, eso es lo que yo acabo de escribir. En el momento en que yo quiero hacer ya directamente, recuerden el análisis de potencia, ustedes van a encontrar que tengo que elevar al cuadrado, ¿cierto? Y elevar al cuadrado
significa poder primero transformar o hacer la transformada de Fourier, entonces X a M de W, que nosotros ya la encontramos, ¿cierto? Entonces recuerden que la transformada de Fourier de este es pi por delta, ¿cierto? Pi por delta. ¿Listo? A ver, la miramos ¿sí? Delta de omega sub c. ¿Listo? Bien. Ese es un solo pulso, ¿vale? Multiplicado por la amplitud de la portadora. Más m por la amplitud de la portadora. Por pi por delta de omega sub c menos omega sub m. ¿Cierto? Más m por a sub c por pi por delta de omega sub c más omega sub m. Si yo tengo ese resultado claro, listo, evidentemente yo sé que, bueno, aquí me faltó y sobre 2. Cuando yo vaya a hacer la magnitud de la potencia, ¿cierto? Voy a tener en cuenta que debe ser la magnitud de estos valores elevados al cuadrado, ¿cierto? O la magnitud de estos valores elevado al cuadrado. Recuerden que la puedo hacer tanto en el tiempo como en la frecuencia. Cuando yo eleve estos valores en el tiempo al cuadrado, no voy a hacer el despeje completo. Cuando yo lleve estos valores en el tiempo, ustedes van a obtener unos cosenos al cuadrado. Miren, coseno al cuadrado, aquí va a haber otro coseno cuadrado, ¿cierto? Y las combinaciones posibles. Y cuando ustedes hacen la transformada de Fourier de un coseno cuadrado, ustedes saben que ese coseno cuadrado puede ser descompuesto en un medio más un medio de coseno de 2 omega, bueno, dependiendo si aquí es omega sub c por t. Entonces yo puedo hacer esta transformación con la particularidad de que todo lo que aquí estaba sobre 1 va a quedar sobre un medio y lo que aquí estaba sobre 2 va a quedar sobre 4. Entonces, en ese orden de ideas, cuando yo hago esa transformación, voy a obtener de manera automática una señal que va a ser un medio, ¿cierto? De la amplitud de la portadora. Esto ya está en la transformada de Fourier de delta de f menos f sub c. ¿Listo? Siendo f la frecuencia que yo estoy graficando, más un cuarto de m por a sub c, que multiplica una delta. Esta es la que voy a graficar ya del mensaje, de f sub c menos f sub m. Estoy encontrando, recuerden, el espectro de frecuencia más delta de f más f sub c más f sub m más un cuarto de m por la amplitud de la portadora de delta de f menos f sub c más f sub m más delta de f más f sub c menos f sub m. Ese sería el resultado total, que al final no me interesa porque son deltas, obsérvenlo, son deltas. Un delta que se dispara en una frecuencia, en otra frecuencia, en otra frecuencia. Lo importante es que identifiquemos dónde está la frecuencia de la portadora. Entonces, miren que a esta aquí le llamamos la portadora. ¿Por qué? Solamente es f sub c. Ya la moví. F menos f sub c es una frecuencia disparada movida en el tiempo a f sub c. Aquí, f menos f sub c menos f sub m, esta es una delta que se dispara en f sub c más f sub m, por el signo. Recuerden lo que es un movimiento de la variable independiente hacia la izquierda. Y esta que está abajo es la que se mueve, pero hacia el otro lado con el otro signo. Estas que están aquí son las bandas laterales. Está la banda lateral número 1 y está la banda lateral número 2. ¿Listo? ¿Cómo lo saben? Pues eso es como si ustedes tuviesen
X de T menos T sub 0. ¿Listo? Pues aquí está T y aquí está T sub 0. O F, F menos F sub 0. Vamos en el dominio de la frecuencia. Esto será F menos F sub 0. Y este es el dominio, lo que lo corría en el tiempo para poderla graficar. Si ustedes miran y elevan al cuadrado, pues estos son deltas, 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 y en función de elevar al cuadrado, una delta no aporta ni quita para las potencias. Sin embargo, para la potencia de la portadora sí es bastante interesante. Miren, la potencia de la portadora que hace referencia única y exclusivamente, ¿cierto?, a la que tengo aquí arriba. ¿Listo? Es 1/2, ¿listo?, de A sub C. Pero recuerden que la magnitud elevado al cuadrado. Solamente A sub C elevado al cuadrado. ¿Por qué solamente A sub C elevado al cuadrado? Porque nosotros asumimos cuando vamos a sacar esa densidad de potencia, que es la potencia de promedio, entregada a una resistencia de 1 ohmio. ¿Listo? Esa sería la potencia promedio entregada a un ohmio. La potencia lateral, ¿cierto?, pues se va a convertir. Listo, recuerden que la potencia, cuando ustedes la están calculando, siempre les da la potencia, el voltaje al cuadrado, ¿cierto?, sobre el valor que ustedes habían calculado, y la máxima transferencia de potencia es la mitad de lo que ustedes habían calculado. Entonces aquí me va a dar 1/4 al cuadrado dividido sobre 2, 1/8, y en el anterior me da un medio al cuadrado dividido sobre 2 es 1/2. ¿Listo? 1/2 al cuadrado, ¿listo? Para que ustedes lo tengan en cuenta. Esto me va a dar 1/8 de el factor de modulación por A sub C al cuadrado. Esto que será lo mismo de la banda lateral inferior y superior. Entonces, si ustedes hiciesen una gráfica, estamos diciendo que la mayor cantidad de potencia o la mitad de potencia va en la portadora. Esto, y en las otras depende del índice de modulación y depende de nuestro valor A sub C. ¿Qué ocurre si M es 1? Pues si M es 1, ustedes van a obtener una gráfica, ¿cierto? Donde aquí va a estar la portadora, voy a graficarla aquí en el centro. Aquí está la portadora y las dos bandas laterales son más pequeñitas. Aproximadamente 1/4 de altas lo que podrían tener. ¿Cómo podría crecer M? Pues la única forma es de que haya sobremodulación, y si hay sobremodulación, las bandas laterales van a obtener mayor información. ¿Lo puedo aprovechar? Claro que sí. Depende si yo voy a modular con banda lateral o sin banda lateral, etcétera, etcétera, y poder realizar el aprovechamiento específico. Entonces, aquí tengo 1/2 de A sub C cuadrado. Miren que recuerden siempre depende de A sub C. Este es 1/8 de A sub C al cuadrado por M al cuadrado. Este es 1/8 de M cuadrado por A sub C elevado al cuadrado. ¿Listo? Y si M crece, pues evidentemente la potencia sobre las bandas laterales va a tender a crecer si es mayor a 1, pero la desventaja es que envío mucha señal por las bandas laterales, pero no puedo reconstruirla, porque me va a llegar básicamente una señal igual a la portadora. ¿Listo? Y la otra es que también podría enviarlo solamente por la portadora, pero si envío solo la portadora, pues evidentemente no voy a tener ningún tipo de modulación. Bien, Pues, o sea, no profe, puedo digamos detectar una la cosa. potencia. Sí, señor. Sí, profe, una cosa. Entonces, digamos, la potencia tiene que ver con que también se reciba más información en esas bandas. Es que Para... depende como yo lo quiera. Entonces aquí tengo la modulación AM en general, pero entonces vamos a ver más adelante que la modulación AM tiene la oportunidad de solamente enviar información en las bandas laterales o solamente enviar información en la portadora o suprimir la portadora. ¿Sí? Pero entonces serán los siguientes los que manejaremos, dependiendo listo. de que ustedes la tengan. ¿Listo? Listo. Bien, o sea, esta es la AM general, donde yo podría analizarla completamente. Ahora, uno empieza a analizar es qué pasa si le quito un pedazo, si le quito el otro, ¿sí? Para ser más óptimo, bien sea lo de siempre, ¿no? O sacrifico ancho de banda, o sacrifico señal, o sacrifico modulación, o sacrifico... Siempre hay que empezar a jugar con uno que gano y el otro que pierdo. ¿Listo? Como el día de hoy no vamos a avanzar más el tema, voy a mostrarles algunos de los primeros circuitos que se hicieron para hacer este tipo de modulaciones. Entonces, por ejemplo, el primer circuito que ustedes pueden encontrar para hacer este tipo de modulaciones
es un circuito diodo resistencia. Entonces, por ejemplo, vamos a analizar este circuito diodo resistencia. Entonces, aquí lo que se coloca es el índice de modulación M. Aquí se coloca la amplitud de la portadora. Se coloca un diodo y se coloca una resistencia. Y se une. Bien, entonces observen que aquí voy a tener la función de la señal de la portadora sub C, y aquí voy a tener la relación entre la señal de la portadora y, o sea, para que me entiendan, una resta, esto en amplitudes. ¿Listo? O una división, si quieren tomarlo. La amplitud, el índice de modulación. Si yo puedo calcular el índice de modulación, yo puedo perfectamente hacer el reemplazo. ¿Qué ocurre cuando yo envío esta señal? Entonces recuerden que ese es un diodo, ¿no? Al final de cuentas. Entonces el diodo va a poder enviar una señal, ¿cierto? Entre un voltaje mayor y un voltaje menor. Entonces, ¿qué ocurre cuando la señal tiene este ciclo? Entonces ustedes envían una señal. Recuerden que esto es coseno de omega sub C por T, si él es capaz de conmutar, y aquí hay un número fijo del índice de modulación. Entonces yo envío la señal cosinusoidal, ¿cierto? Y para que ella sea capaz de poner a conducir este diodo, ¿cierto? Este resultado debe estar así. Estamos de acuerdo, ¿no? Para que entre en un cortocircuito. ¿Listo? Lo que quiere decir que este voltaje debería ser mayor a este voltaje. ¿Listo? Entonces, cuando ese valor es mayor a ese voltaje, pues evidentemente ustedes van a encontrar que ella va a conducir en la parte superior de nuestro diodo. ¿Listo? Entonces nosotros podríamos decir que ese es capaz de reconstruirme. Si yo le coloco ahí la señal, voy a hacerle aquí por aquí la envolvente. Recuerden que ahí ya está la señal modulada. Cuando tengo M, la señal ya está modulada. O sea, aquí ya había un circuito que me las multiplicaba y aquí en esto ya está el circuito que me las multiplica y demás. Ahí llega la señal ya a M. Listo, casi lista para M, y entonces él ya la empieza a transmitir. Entonces ella haría esto, mira. ¿Por qué? Por los dos ciclos. ¿Listo? Si yo tuviese solamente el ciclo de la parte superior, ya solamente me transmitiría la rectificación de media onda, es decir, de aquí para arriba. ¿Listo? Pero pues al colocar el M que tengo en la parte inferior, me puedo hacer la modulación o la transformación hacia abajo. ¿La clave cuál es? La envolvente. Porque la envolvente funciona para arriba y funciona para abajo. Entonces da el efecto, le da el efecto al diodo como si estuviera siempre conduciendo. ¿Listo? ¿Qué es eso? Pues para poder demodular es un detector de picos. Aquí ustedes lo único que tendrían que hacer es, por ejemplo, si quieren lo podemos colocar un poco más, con más detenimiento. Mírenlo, lo voy a colocar aquí para que ustedes lo observen. Colocan en un diagrama de bloques un multiplicador. ¿Alguna vez han hecho un mezclador multiplicador en su vida? Señores, ¿han hecho alguna vez una multiplicación electrónica? ¿Ninguno? Mire, aquí recibe de un generador de onda una señal omega sub C, y aquí reciben una señal omega sub M. ¿Esto? Reparten la señal. Esta señal llega a un diodo. Este diodo solamente deja pasar lo que sea positivo, pero como omega sub C más omega sub M tiene una parte positiva y una parte negativa, pues él va a perder información, evidentemente. Pierde mucha información, pero él alcanza a pasar toda la información que nosotros tenemos acá. ¿Listo? Y yo puedo medir lo que tiene acá en esta resistencia. Hay circuitos más elaborados, circuitos muy elaborados. De hecho, para poder demodular, que es lo más importante, yo lo que utilizo es un detector. Por ejemplo, para poder demodular, lo único que hago es colocar aquí un capacitor. Y en ese capacitor, pues yo demodulo. ¿Listo? Y ahí encuentro la señal. Y puedo automáticamente hacerla. Esos son circuitos supremamente antiguos, ¿no? Supremamente viejos, en los que nosotros lo que hacíamos era evidentemente practicar con electrónica. Hoy en día la mayoría de cosas que ustedes van a hacer, seguramente los moduladores o los programan por un microcontrolador, o los programan por Python, o los programan por C. Todo eso va programado en alto nivel.
Entonces, al programarlo en alto nivel ya no van a tener ningún inconveniente en la generación de este tipo de cosas. Además que es muy sencillo, lo único que tienen que hacer es multiplicar dos funciones. Y al multiplicar dos funciones, ¿cierto? Por ejemplo, en un circuito digital es muy sencillo, ¿no? Tome la primera entrada, multiplíquelas y sáquelas. Y va a salir de manera automática, así como lo hicimos ahorita en MATLAB, que solamente toman ustedes el resultado y lo multiplican y se acabó. ¿Bien? ¿Alguna duda, señores? ¿Dudas, preguntas? Bien, pues ¿cuál es el siguiente objetivo? Ahora, el siguiente objetivo es que nosotros podamos tomar una señal y ya no modulemos un tono, porque lo que nosotros hicimos fue modular un tono, sino que modulemos un mensaje completo. Entonces, ese va a ser nuestro laboratorio. El objetivo del laboratorio del día miércoles es poder tomar un tono y modularlo en Python. ¿Listo? Ese será mi objetivo.